El tambor más grande se llama Iyá, que quiere decir madre. El tambor mediano se llama Itótele, o el que siempre sigue. Es el tambor más ágil, el tambor que se le dice melódico, ¿no? Y el tambor más pequeño se llama Ocóncolo, o sea, el gago, porque repite una frase bien simple, así, ¿no? Juntos, los tonos de los tres tambores recrean un lenguaje que alaba y provoca o hace bajar a los espíritus llamados orisha o santos en la religión afrocubana, derivados de la religión yoruba, que se le llama santería. El etnólogo Fernando Ortiz dice que el primer juego de batá que se construyeron en Cuba, según las reglas de África, se hicieron en el año 1830 por dos esclavos que se llamaban Atandá y Añabí. Ahora conocidos como los padres fundadores entre los devotos del batá. Mientras la santería y el batá se desarrollaban y tomaron raíz, individuos importantes emergieron para formar y codificar la tradición. Entre los tamboreros mencionados como arquitectos centrales de la línea de La Habana, encontramos un señor que se llamaba Andrés Roche. Tocaba tan lindo que se le decía Andrés Sublime. Y su hijo Pablo Roche, que representaban la segunda y tercera generación de tamboreros batá sagrados en Cuba. En un taller de batá que hicimos ayer en la Escuela Nacional de Folclore en Lima, nosotros tocamos un cierto ritmo al estilo antiguo como tocaba Pablo Roche o su padre Andrés Sublime. Tocamos un estilo de ese mismo ritmo que inventó, que evolucionó Pablo Roche, y tocamos a su vez un tercer estilo que le dijimos el estilo del futuro, que otros contemporáneos han inventado. Así que es una tradición muy viva en el cual individuos contribuyen a la transformación. De La Habana, la tradición se extendió por todo el mundo, especialmente a Puerto Rico, Miami, Nueva York y California. Los estudiosos discurren sobre las contribuciones importantes de tamboreros clave que llegaron desde Cuba y establecieron tamboreo batá en Estados Unidos. Gente como Julio Collazo, el famoso tamborero que fue traído de Cuba para Estados Unidos por una antropóloga afro-norteamericana que se llamaba Catherine Dunham, que hizo una labor muy importante de investigaciones sobre la diáspora africana. Quizás si no fuera por ella, no hubiera tambores batá en Estados Unidos. Los cubanos importantes que trabajaron para difundir la tradición batalera en Estados Unidos son gente como Orlando Ríos, Puntilla, Francisco Aguabella y también mi maestro Carlos Aldama. La tradición de tambor batá es música clásica. Su repertorio tiene orden, equilibrio y mesura, mientras se conforma con un arte establecido y elaborado de significancia histórica. Cada ritmo de tambor batá se asocia con una orisha o entidad espiritual particular, y varios ritmos se tocan en un orden litúrgico como bendición ceremonial de honor de todos los orisha y también de todos los fieles que adoran como comunidad. Cada adorador está conectado con varios orisha y por tanto a varios ritmos como parte de la tradición. Mi maestro Carlos Aldama, por ejemplo, está relacionado más a Changó y Ochun, su madre y padre espiritual, mientras yo estoy más íntimamente conectado con Ochun y el Eguá.
como llegué tan tarde, les voy a dar la versión un poco corta para que me hagan preguntas, ¿no? Las baterías o bandas de tambor bata, o sea, los grupos de músicos que tocan ese tipo de música, donde hay un maestro o padre que imparte su conocimiento a sus aprendices o hijos, ¿no? Ofrecen oportunidades ricas para entender la evolución de la tradición bata y para entender las relaciones entre grupos marginados, por ejemplo, como los hispanos y los afro-norteamericanos en el contexto de Estados Unidos. Y ofrece oportunidades para ver cómo la música tiene mucho que decir sobre la historia y la cultura. Yo expongo aquí que, como dice un estudioso, John Mason, que existe lo que se pudiera llamar una guerra transcultural, ¿no?, entre tamboreros bata y practicantes de santería, que se puede analizar a través de la música. La danza y la música son centrales para una descripción de la vida afroamericana. Hacen referencia y conectan a otras dimensiones más allá del campo social. Tamboreros de bata de hoy exhiben las tensiones fuertes y continuas que son características dentro de situaciones de continuidad y cambio. En este caso, entre ellos y dentro de la sociedad dominante, que es a la vez racista y sospecha de religiones africanas. Por un lado, los descendientes de los Yoruba esclavizados que tocan el bata en Cuba y otras partes siguen evitando las intenciones destructivas de sus antiguos dueños. Ven la provisión de sus comunidades con cultura tradicional que ayudará a los practicantes y a otros en la venida de futuros conquistadores como su mayor responsabilidad. Entienden allá como representación de la camaradería y comunidad. El tambor es una metáfora para la vida. Nosotros nos vamos, pero el tambor se queda. Así que hoy debemos tocar con todo nuestro corazón y enseñar. La continuación de la tradición bata es una ofensa tremenda y un contraataque en la guerra transcultural entre tradición y destrucción. Por otro lado, hay tensiones entre tamboreros bata cubanos basados en diferencias estilísticas y posiblemente una brecha generacional, y entre tamboreros cubanos y no cubanos, especialmente afro-norteamericanos. Y estos conflictos o choques están basados en hechos más complejos. Hay cuestiones de autoridad y autenticidad dentro de las guerras transculturales, cuando dos grupos descendientes de africanos dicen ser los herederos de los antiguos africanos que trajeron el tambor. Se preguntan cosas como: ¿a quién le pertenece la tradición? ¿Quién sabe más? ¿Quién te mandó? ¿Quién es el caballo? ¿Quién es el tipo? Para empezar a cerrar, voy a ofrecerles lo que yo le llamo un cuento de dos tamboreros. Porque las experiencias de gente específica que han visto los cambios en la tradición aclaran justamente qué ocurre en espacios particulares entre maestro y aprendiz, dentro de esos grupos de tamboreros bata, entre el bailarín y el tamborero, o durante las fiestas o rituales, cuando la enseñanza y la transformación de la liturgia de tambor bata ocurre. Muchas de las dinámicas que están en juego vienen de fuera de la música, pues experiencias individuales y comunitarias como gente de color en Cuba y en Estados Unidos influencian las situaciones y relaciones en cuestión. Un proceso está constantemente en camino en el cual una nueva generación de músicos
reemplaza a una generación antigua. Una nueva generación está llamada a continuar un fondo cultural de tradición y al mismo tiempo, de vez en cuando, una nueva generación innova naturalmente dentro de la tradición músico-cultural. Viajes a Cuba, viajes de Cuba y la experiencia inmigrante, nacimiento mixto y relaciones maestro-aprendiz entre grupos regionales, todos juegan un papel también. Entonces, en este relato, el primer tamborero que voy a mencionar es cubano como dicen, enseñado por la vieja guardia de músicos de Cuba. Llegó a ser hasta el director de música del Conjunto Folclórico Nacional. Y en un momento determinado se muda para Estados Unidos, precisamente para California, donde lo conocí yo. Como negro cubano ha conocido el racismo, sabe de los límites de oportunidades que puede implicar eso. Sin embargo, a través del tambor pudo construir para él y para su familia una vida muy buena. Pudo viajar el mundo. Ahora, el segundo tamborero es afro-norteamericano, virtuoso en música. Te toca acordeón, piano, todo tipo de percusión y es maestro en batá. Como negro americano, conoce muy bien el racismo. Busca su raíz africana, su alma ancestral a través del tambor. También, a través del tambor, busca la aceptación que la sociedad dominante nunca le dio. Y siente que merece eso por haber dedicado tanto tiempo, tanto corazón como para aprender a tocar batá y tocar tan bien. La triste realidad es que estos dos maestros no se llevan para nada, no se hablan, o uno habla mal del otro, ¿verdad? Parece que la historia y sus propias experiencias como hombres negros dificultan mucho la unión entre ellos. Uno está atrapado en una eterna necesidad de ganarse la vida en un país ajeno, sin haber estudiado, sin saber bien el inglés. El otro quiere ser aceptado, quiere encontrar madre África por el tambor. Entonces, lo que yo llamo el dolor más profundo, ese peso de ser negro, a pesar de lo lindo que somos, se alza entre estos dos hombres y no deja que se comuniquen ni que se amen a través de la música a la cual han dedicado sus vidas. Ese dolor que parece eternal y sin fin los atormenta. Las tensiones que surgen entre ellos corresponden, claro, a sus propias cosas, a sus propias vidas, pero dicen mucho también de las experiencias colectivas de sus respectivas ramas de la diáspora. Pero para no ser pesimista, a pesar de que no se llevan, de vez en cuando sí tocan juntos, y cuando eso hace la tierra temblar. En esos momentos, la música vence la historia y momentáneamente apaga ese profundísimo dolor. Así es que podemos entendernos mejor si nos fijamos en lo que pasa entre las notas de la música, lo que sucede atrás del canto, lo que acontece al pie del tambor. La tradición de batá en Cuba y Estados Unidos es un ejemplo ejemplar de la influencia de África en la música de América Latina y más allá. El tambor, además de llamar a los orisha a que nos acompañen y nos guíen, además de revelar tensiones entre las varias ramas de la diáspora africana, también da oportunidades para sanar las heridas sociales y espirituales
que son el producto de tanta historia, para así seguir adelante, sobreviviendo en este mundo loco y tan bello. Para su Mi pregunta concretamente es, ¿no? ¿Cuál es la relación que usted siente como músico, no solamente como investigador, ¿no?, entre el dolor y la música? Por respuesta al dolor de tener que trabajar demasiado, más allá de los límites realmente de los seres humanos, que a través de una cosa que ya conocíamos, tambor, música, baile, como parte de como parte de cada aspecto de la vida. Eso era una manera de rehacer África en República Dominicana, en Estados Unidos, en Perú. Vemos que en cada lugar hay otra manifestación, pero con un fin bien parecido. Aquí en Perú ustedes tienen el cajón, en Cuba tienen el tambor batá, en Estados Unidos no nos permitían bater tambores, pero a despecho de eso hicimos tap dancing, ¿no? Batíamos en el suelo con nuestros pies, ¿no? O dábamos palmadas. Así que era una manera de viajar, ¿no?, a través de una cosa que controlábamos, ¿no? En esos momentos libres hacíamos nuestro dominio de nuestras vidas, de nuestros destinos a través de la música. Durante la época colonial, el papel o el trabajo de ser músico era despreciado. Dice que en Cuba la mayoría de los músicos, hasta en las iglesias, eran pardos, mulatos o negros, porque era una cosa despreciable ser músico. Y entonces la naturalidad de la música como parte de la vida que ya llevaban los africanos, sumado a el desprecio de ese oficio en las Américas y el poder de la música para permitir viajar, todo ese conjunto de factores hace que la música y la danza han sido elementos tan centrales en las culturas de la diáspora. Bien.